Unidos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Escojamos la vida. La vida tiene que ver con decisiones. Todos los días las tomamos. Pequeñas o grandes, intrascendentes o vitales, buenas o malas. Todo el tiempo decidimos. Por lo tanto, vale la pena decidir o escoger inteligentemente. Y qué mejor decisión que escoger lo que Dios nos llama a escoger. La vida antes que la muerte, el bien antes que el mal. Cuando Dios le pidió a Israel tomar esta elección, estaban prontos a entrar a la tierra prometida después de peregrinar por 40 años en el desierto. Sabiendo Dios los retos que encontrarían allí, exhorta a su pueblo a elegir bien. De igual manera, nosotros hoy en día. Debemos escoger la vida que es amar a Dios y obedecer sus mandamientos para tener por resultado una existencia plena y próspera. Amar se trata de preferencia, exclusividad y abnegación. El mismo Jesús nos dice que amarlo a Él es asunto de obediencia. Por el contrario, si optamos por alejarnos de Dios y escoger lo que el mundo nos ofrece como alternativa de felicidad, tendremos consecuencias nefastas para esta vida y la eterna. Nos equivocamos fatalmente cuando elegimos vivir lejos de Él. No hay mejor decisión que elegir servir a Dios y obedecer sus mandamientos. Pero es una elección personal y voluntaria. Dios quiere que lo escojamos a Él porque Él es vida, bendición y longevidad. Sin embargo, jamás nos torcerá el brazo para que lo hagamos. Elijamos vivir según Dios y no nos arrepentiremos. Meditación escrita por Ebert Monroy, Honduras. Con la mejor programación. Radiointegral.com, la nueva radio cristiana. Paz a vosotros, hermanos y amigos. Transmite el pastor Gamaliel Calderón de Mexicali, Baja California, México, saludando al precioso pueblo de Colombia por la FM en las diferentes estaciones. Dándole la bienvenida a todos los que están en la emisión en vivo de Facebook. Lorena Guzmán García, Dios le bendiga, pastor, saludos a su familia y a todos los oyentes desde Compton, amén, hermana. La paz de Cristo, dice la familia. Gilberto Martínez, amén. El pastor Ramón Millán con nosotros, Dios te bendiga, hermano Ramón, para que comentes aquí. Francisco Romero, J. Cabrales, preciosa familia, bendiciones. Y vamos para adelante. Las instrucciones del Señor siempre han sido para vida, nunca han sido para muerte. Aún desde el Antiguo Testamento, hermanos y amigos, el Señor dijo: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aún cuando el hombre ha pecado, dice el Señor: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y que viva. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Jesucristo nos dejó entonces instrucciones claras para restaurar al que ha pecado contra nosotros o que ha caído en alguna falta. En Mateo capítulo 18 ahí estamos elaborando el tema y hablábamos de entregar a Satanás, a aquel incestuoso que le había ganado la mujer a su propio padre. Seguro que la madrastra era más joven, el viejito se descuidó y el muchacho le ganó. Y así vivían. Él es entregado a Satanás, es decir, por instrucciones del apóstol Pablo, le hacen reconocer que es hijo del diablo porque está violando las escrituras
y entra en el periodo de que lo excomulgan, no le saludan, no le hablan. Bueno, sí le hablan, porque tampoco se trata de no hablarle, pero no lo consideran hermano por sus hechos. Hay que aclarar muy bien eso, porque algunas sectas se van al extremo de que si tu hijo no se bautiza, lo corro de tu casa. Eso no, eso es otra cosa muy distinta. Aquí estamos hablando de la disciplina del Señor para que la persona no se pierda. Vamos a ver quién está en sala para ver cómo fue restaurado este hombre. Suelto el micrófono, a ver quién saluda de los comentaristas. Adelante. Bueno, saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia, para todos ustedes, Pastor Gamaliel, para todos los oyentes en las diferentes redes, bueno, todos los medios que estamos utilizando, que esa introducción que hizo, Dios quiere la salvación del ser humano. Finalmente el ser humano es el que decide no aceptarla y ese sí ya es problema de cada uno. Así que bienvenidos aquí, fieles y firmes, Pastor Gamaliel, cambio. Igualmente de Florida, Valle del Cauca, en Colombia, saluda Hugo López, atento al desarrollo del programa. Cambio. Bueno, para que no pase el tiempo, ya tenemos a dos comentaristas aquí, en este orden, Osvaldo Arias y Hugo López. A ver, pero ayer yo había dicho que Hugo iba a comenzar. Pastor Hugo, en la segunda de Corintios capítulo 2, ahí le paso el balón, el apóstol Pablo dice, bástale al tal, el verso 6, esta reprensión hecha de muchos, así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza, por lo que os ruego que confirméis el amor para con él. Finalmente, Pastor Hugo, fue restaurado el incestuoso. Háblenos un poquito de esta restauración para todos los que nos están escuchando, para que vean que sí puede ser restaurada la persona que ha pecado. En ese caso había pecado contra su padre y contra la iglesia al tomar la mujer de su padre. Lo escuchamos. Sí, señor, me gusta esa parte que dice esto ha pecado contra la iglesia también. Sí, porque tenemos que aprender que hay diferentes clases y niveles de pecado y diferentes formas de pecado. Y entonces, todo eso hay que corregirlo. Pastor Gamaliel, ayer, los que no nos escucharon ayer, no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 5, donde había un pecado de incesto. Había uno que tenía la mujer que había sido de su propio padre, o era, no queda claro. Y ese pecado pues contaminaba la iglesia porque todos se complacían. El apóstol Pablo dice, ustedes están envanecidos, y ese malvado, esa persona debe ser quitada en medio de ustedes, lógico, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el contexto que ayer hablamos. Porque los demás, cuando ven a alguien que hace lo malo y no es corregido, pues piensan que no es malo, pues sencillamente porque nunca nadie le ha dicho nada. Bueno, entonces aquí estamos hablando nosotros acerca de la restauración. Yo voy a tomar el contexto completo. Y en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, Pablo empieza diciéndoles que Dios nos consola en todas nuestras tribulaciones, que nosotros debemos también consolar a los que se encuentran en igual tribulación. Yo creo que el apóstol Pablo está evocando su vida antigua, con el ejemplo que pone en el capítulo 1, y dice que él fue el pecador más grande que hubo porque persiguió la iglesia. Yo creo que ese pecado superaba el de Corintios 5:5. Y entonces él dice, y aún no quiero que ignoren las tribulaciones que nosotros hemos tenido. O sea, Dios nos está capacitando para entender al pecador, haciéndonos pasar estas tribulaciones. Aún nosotros perdimos la esperanza de conservar la vida. Y el apóstol Pablo creo que ahí nos está enseñando muchas cosas. Creo que de todas estas tribulaciones que Dios nos guarda, que Dios nos salva, que Dios nos libre y nos consuela, algunas se las tenemos que pasar, pero nos va a consolar. Hay otras de las cuales vamos a ser librados. Entonces ahora dice él, a esa persona que expulsamos de la iglesia, ojo con esto, porque él dice,
Porque si yo os contristo, dice, el versículo 1, esto puede terminar para conmigo, no va a ir otra vez a vosotros con tristeza. Él no va a ir entristecido, no va a recordar lo que pasó, va en plan de restauración. Porque si yo os contristo, si el predicador llega con esa angustia y con esa tristeza, la iglesia se va a contristar. Le dice, luego, ¿cuál será el que me alegre? Sino aquel al que yo contristé. Y por esto os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar. No toda la iglesia estaba de acuerdo con la decisión del apóstol Pablo. Más, sin embargo, no importa que no estén de acuerdo, él dijo que lo expulsaran. Y dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero según me ha causado tristeza el pecador, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, todos fuimos entristecidos con esa decisión por causa de ese pecado y por causa de esa cesación, digamos así, de la continuidad del hombre dentro de la congregación. Y le dice, lo hasta la parte alta la presencia por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ese hombre me hablaba que su corazón estaba contristado, se sentía lejos de Dios, se sentía rechazado por su propio pueblo y toda esta cuestión. Dice, por lo cual os ruego confirméis el amor para poder. Y esa es la forma en que uno puede demostrar el amor verdadero, cuando uno es capaz no solamente de perdonar al ofensor, sino de buscar la restauración, que siga caminando otra vez con Dios. Pero dice, porque también para esto nos escribe para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. También eso prueba la obediencia que Pablo dijo, que para que lo echaran la destrucción de la carne, pero salvar su espíritu. Y su espíritu no puede ser salvo sino por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, porque ya era salvo en Cristo, el Espíritu de Dios entonces va a ser ministrado también en amor y en fe. Y a que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos una afirmación. Pastor Hugo, estaba excelente su comentario, pero teníamos un montón de interferencia y se le cayó. A ver, acérquese más el micrófono y haga un comentario. Adelante. Sí, señor, aquí también se cayó. Bueno, entonces yo le decía que esta persona no solamente es reprenderlo, disciplinarlo y llegar al caso de expulsarlo, sino que hay que pensar que ese fue redimido ya por Cristo, que Cristo pagó por él y que Dios no quiere que ninguno se pierda. Creo que este es un caso muy especial que nos enseña mucho y que no solamente debemos preocuparnos por disciplinar y corregir el pecado, sino por la restauración. No olvidarnos que para eso nos puso Dios, para reconciliar, ¿no? Para el ministerio de la reconciliación. Creo que este hombre es un caso patético lo podemos mirar en otro pasaje bíblico en el hijo pródigo, ¿no? El hijo que desprecia las riquezas del padre, lo malgasta y luego vuelve arrepentido y ya está a punto de comer del arroz, de quitarle la comida a los cerdos, diciendo, yo me vuelvo a la casa de mi padre, pero no encuentra un creyente fariseo que dice, yo nunca me he ido, yo nunca. Entonces también ese problema está dentro de allí y ese problema lo está enfrentando Pablo, y dice, la reprensión, desde el verso 6, basta la cual persona, esta reprensión hecha por muchos, ojo con eso, no fueron todos, fueron muchos los que estuvieron de acuerdo con la reprensión. Ojo con minoría, yo creo que no estoy de acuerdo y creo que esa minoría está representada en el hijo pródigo y en el que se quedó, el hermano mayor que se quedó en la casa. Cambio. Bueno, aquí estamos. A ver, Pastor Hugo, no te hagan el favor y le baja un poquito el volumen. Al menos aquí en mi humilde aparato está saliendo rasgado. Es cuando tiene sobremodulado el sonido. Les voy a leer en la traducción TLA.
Y bien importante esto de la restauración. Si nosotros miramos el capítulo 6, versículo 1 de Gálatas, habla que los espirituales van a restaurar al pecador. Mejor vayamos al texto y luego les leo aquí el argumento que utiliza el apóstol Pablo para que este hombre sea restaurado. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, el propósito de Dios a través de la iglesia es salvación, y en esa salvación, que la iglesia se convierte en hogar, hospital, bueno, tantas cosas, pues se dan situaciones como las que estamos viendo, de un incesto, y hemos hablado de pecados que tienen que ser confrontados y que tienen que ser corregidos. Dice en la TLA, no quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien para que no se vaya a enfermar de tanta tristeza y remordimiento. Yo le ruego que una vez más le muestren que lo aman. Y yo creo que aquí se aclara y resume muy bien ese propósito. Creo que el apóstol Pablo dijo, ya se cumplió el propósito que nosotros queríamos o que deseamos o que era necesario, y es que este hombre sintió el rechazo, la no aprobación de la iglesia, y seguramente que tuvo algunas consecuencias a nivel personal, porque el hombre no se alejó de la iglesia, se mantuvo dentro de la iglesia. Cambio. Bueno, las aclaraciones son muy importantes, hermanos y amigos. Por supuesto que se da por sentado que el hombre dejó a su madrastra, dejó de estar de amante de su madrastra, fue expulsado de la iglesia. Es decir, aunque se puede sentar ahí, puede estar ahí, pero no se le considera hermano, sino hijo de Satanás, porque está haciendo las obras de su padre el diablo. Él siente la tristeza, pero Pablo dice, bueno, no queremos matarlo. Qué curioso, Pastor Hugo, cómo se menciona a Satanás, que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tiene que ver? Ahí le va el torito. 2 Corintios 2:11. ¿Qué tiene que ver ser engañados de Satanás en el contexto de este asunto, las maquinaciones de Satanás? Explíquenos un poco. Adelante. Bueno, Pastor Gamaliel, los que nos escuchan, yo lo conceptúo así. Creo que cuando alguien coge un arma para defenderse, le compra una arma de fuego para defenderse, debe aprender a utilizarla, porque si no se puede él mismo matar con esa misma arma. Y creo que esto es lo que el apóstol Pablo quiere más o menos trasladarnos, ¿no? El diablo usa ese hombre para destruir una iglesia, y lo usa a través del pecado. Lógicamente va a usar sus concupiscencias, va a el ambiente que esté viviendo y el medio en el que se esté desarrollando y su vida antigua, para activarla, y luego viene a contaminar la iglesia completa. Cuando ya no la puede contaminar con la fornicación, entonces sale el líder, sale Pablo, y entonces dice, bueno, vamos a arreglar este problema, échenlo fuera. Y le quitan la comunión, y entonces ahora él va a hacer que la iglesia se ensañe contra él haciendo injusticia.
no trayendo la restauración, y esto es igual de peligroso o más peligroso, porque ahí sí la iglesia ya perdió el norte, entonces ya más peligroso por cuanto pues el hombre va a ser utilizado ese problema por el diablo para llenar de odio, de resentimiento, para traer división, para traer acusación, para traer culpa sobre Pablo, para traer culpa sobre los de Cloé, para traer culpa sobre el mismo pecador y sobre todo el mundo. Y creo que esto es, el diablo quiere hacer lo que dice Santiago capítulo 3, dardo de fuego que van a incendiar el campamento. Porque, ojo con esto, cuando Santiago dice que la lengua es un fuego engañoso y luego dice que en la guerra espiritual dice que debemos tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego, quiere decir que los enemigos tiran dardos de fuego al campamento, el campamento se incendia, los demás se le olvidan las armas y se van a apagar el incendio, viene el enemigo por la retaguardia y lo destruye. Y creo que eso era la intención de Satanás, acabar con la iglesia, no importa, usa un medio y un medio va a conducir a otro, cambio. A ver, Pastor Osvaldo, mire, qué interesante, porque no seamos, se incluye el apóstol, engañados. El comentario del pastor Hugo, muy bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, añada algo más, pastor. ¿Qué tiene que ver este Satanás? Primero lo entregamos a Satanás y ahora nos puede engañar. A ver, adelante. Yo no veo que parte del principio que el hombre fue engañado, y fueron engañados en cierta manera por Satanás a causa del desconocimiento o desobediencia que tenían de la palabra de Dios. Se había dado un problema y ahora se estaba solucionando. Lo que creo aquí es que el apóstol Pablo está diciendo, pongámosle fin a todo esto para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros o vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Habla de nosotros, se incluye el mismo. ¿Qué sucede? Si le cerramos la puerta a Satanás restaurando a este hombre, acabando con este problema, no habrá más motivo de murmuración, de chisme, y seguramente ahí hizo la observación del pastor Hugo que habían los que estuvieron de acuerdo, como siempre, los que están de acuerdo en que esa disciplina o esa actitud se tomara, y creo que están los amorosos. Yo no volví a llamarlos los buenos samaritanos, que el buen samaritano tuvo una actitud excelente, así que no los volví a llamar. Pero siempre están aquellos que son más buenos que Dios, aquellos que perdonan más que Dios, aquellos que pasan las cosas por alto más que Dios mismo, en toda parte. Entonces yo creo que quedaba como algún problemita entre ellos, allí como un descontento. A ver, cancelemos todo esto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, artimañas o utiliza sinónimos al respecto. El caso es planes del diablo para destruir. Cambio. Excelente, hermanos y amigos. Mire, es que siempre hemos enseñado a los discípulos a leer la Biblia en su propio contexto. El contexto es, perdónenle ya, yo al que vosotros perdonareis, y dice vosotros, no lo puede perdonar primero Pablo, porque Pablo no está ahí. Es decir, fíjense si ya devolvió la mujer, fíjense si anda humillado. La Biblia dice, hermanos y amigos, si el impío devolviere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, caminar en las ordenanzas del Señor, haciendo justicia y juicio, vivirá. Pero claro, dirán algunos, no es recta la vía del Señor, no. Mátenlo, córranlo. No, dice el Señor, si el impío se retrajere, vivirá. Pastor, siempre hay quienes quieren mochar cabezas y también habrá parceros religiosos que dicen, no le hables así. Aunque ande con la madrastra, pues, aleluya, gloria a Dios. Porque todo es amor aquí con nosotros. No, Señor, tampoco. Entonces, al que vosotros perdonareis, es decir, si ustedes juzgan que ya fue suficiente, que el hombre ya se arrepintió, yo también lo perdono. Verso 10. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo, porque Satanás no gane ventaja. Es decir, el diablo tentó a este muchacho, cae en la tentación. El diablo tentó a la iglesia,
Se estaban de religiosos, envanecidos, nadie le decía nada, ni el pastor le decía nada. Pero luego viene el apóstol y pone todo en orden. Pero también hubo gente que no estuvo de acuerdo, porque los llamó hinchados, pastores, los llamó hinchados. A ver, definamos esta cuestión del hinchamiento. Vosotros estáis hinchados. ¿En qué sentido estaban hinchados, Pastor Hugo y Pastor Osvaldo? ¿En qué sentido estarían hinchados? Ahí va la pregunta. Retrocedamos un poquito, ¿no? Porque estamos viendo que estaban hinchados, estaban engañados, y como bien lo apuntó el Pastor Hugo, no todos estuvieron de acuerdo. Pero aquí se puede aprovechar Satanás. Hablemos un poquito de esta hinchazón religiosa de la 1 Corintios capítulo 5. Lo escuchamos, Pastor Hugo. Bueno, pastor, para llegar a ese punto del capítulo 5, yo creo que tengo que tomar todo el contexto, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo le empieza a reprenderlos por la división que había. Ya había una división, por eso creo que esa división actuó. Habían rasgos, residuos de esa división, por cuando no todos estuvieron de acuerdo con la disciplina. Número 2, Pablo dice en el capítulo 4, dice que tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de las revelaciones de Dios. Ahora cada uno tiene que ser hallado fiel, lógico. Y yo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No juzguéis, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Está hablando de los ministerios. Entonces, igual capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 está hablando de los ministerios. Y sigue hablando de esto. Y luego llega y les dice más adelante, dice, ¿quién los distingue a ustedes? ¿O qué tienen que no hayan recibido? Y se los recibieron porque se glorían como si no. Y le dicen, ya estáis saciados, ya estáis ricos y los otros reináis. Entonces ellos estaban envanecidos, estaban hinchados, estaban saciados, ya ellos se las sabían todas, ya tenían dones espirituales, hablaban en lenguas con ese desorden tan terrible, no había amor y todos los problemas que dice la carta de los Corintios. Entonces yo creo que aquí el problema de esa vanidad que ellos sentían, ya están envanecidos. Entonces es que ellos se habían envanecido con la división que traían. Yo soy de Pablo, de Apolo, de Cefas. Y creo que esto marca allí un hito muy tremendo que tenemos también que pensar en ello. Y entonces dice, el apóstol Pablo dice, ustedes ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reináis. Entonces ellos ya estaban pues prácticamente en el cielo, según Pablo les quiere decir, o como usted lo quiere interpretar allí. Uh-huh. Y eso hizo que ellos se creyeran demasiadamente espirituales, y ellos juzgaron que eso era normal. Acuérdense que la cultura griega tenía sus conflictos ahí en esa área. Entonces ellos pensaban que de pronto el Dios nuestro era igual al Dios que ellos habían conocido, y que era permisivo, y que toda esa cuestión, y que si ellos lo aprobaban, porque esa es la filosofía, ¿no? Si mi pensamiento, por eso Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, y el Señor dice, ni yo mismo me juzgo, porque a mí el que me juzgue es Dios. Y esto lo presentaron a Apolos, en mí y en Apolos, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y creo que ahí la sacó del estadio Pablo. En el versículo 6 creo que está eso. Y entonces, en ese contexto, hermano, llega el capítulo 5 y le dice, ustedes están envanecidos, no había sido mejor echar a ese tipejo de allí de medio de la congregación. Va a podrir toda la manzana, es una podredumbre que hay que sacarla. Hay que limpiar la grey de Dios. Creo que ese es más o menos el envanecimiento que ellos tenían, y la hinchazón que tenían era causa de la división. Se creían muy santos, se creían muy intelectuales, espiritualmente hablando, y se creían muy sabios. Cambio. Amén. Sí. Estáis hinchados, estáis envanecidos, dice otra versión. Pastor Hugo, la manzana podrida, fíjese que yo comprendo su concepto. Pablo dice un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, se van a contaminar. Pero es mucho más fina la analogía de
de la levadura que una manzana podrida. Imagínese usted, esta manzana podrida hay que sacarla. No, la expresión sería hiriente en la persona. Yo sé que usted no lo hace con esa intención, pero ahorita voy a ese punto, porque restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre es precisamente no usar ese tipo de epítetos, que creo que fue solamente un comentario de su parte, pero sí me interesa. Es bien importante eso, porque yo he usado esas expresiones y he causado problemas, pastor. Ya procuro no usarlas en la cuestión de la restauración, ¿no? Pero ahorita no se me vaya a alterar, solamente es un planteamiento de un pastor a otro. Veamos qué dice el pastor Osvaldo, si quizá en Colombia no sea tan grave. Pero a ver, pastor Osvaldo, 5:2, vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo. Fíjese, dos actitudes distintas que nos están faltando. Es decir, si una persona peca gravemente, yo como líder debería de llorar. Fíjese nada más. Mi hermano ha pecado. Como un doctor que le va a quitar un cáncer a la persona. Bueno, ahorita vamos a ese punto. Pastor, háblenos de la hinchazón. Bueno, el apóstol Pablo le tuvo que escribir a los orgullosos, jactanciosos, vanidosos griegos, pues que siempre estuvieron muy, llamémosle así, como sobrados con respecto a su conocimiento. Entonces, allí el apóstol tiene que corregir, claro, pues que del pueblo salen quienes van a ser parte de la iglesia, y esas costumbres que ellos tenían la llevaron a la iglesia, esa sobradez, llamémosle. Aquí en la versión internacional, la mejor versión que ustedes pueden leer, dice en el versículo 2, y eso que se sienten orgullosos. Y luego en el versículo número 6, estoy leyendo capítulo 5 de 1 Corintios, hacen mal en jactarse. Estaban orgullosos, se sentían contentos, y sabemos que las dos escuelas que predominaban en el pensamiento griego, los epicúreos y los estoicos, llegaban a deducir que estaban por encima casi del bien y del mal. Y luego, pastor Gamaliel, aquí no es tan fuerte el término manzana podrida, naranja podrida, también se utiliza de tubérculos, papa podrida, y es más o menos para decir la influencia de algo malo, de alguien que tiene algo malo sobre el otro. Usted lo dice bien, el apóstol Pablo era más moderado, dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, ese pensamiento que yo creo los pocos que quedaban allí, que estaban diciendo, pero no es para tanto, a fin y al cabo nosotros alcanzamos, porque para ellos no era vergonzoso que el hijo y el papá vivieran con una misma mujer. Recordemos que para ellos era normal tener la esposa que la tenían en su casa para que cuidara a los hijos, una amante que era la que llevaban a las fiestas y de todo, y era tan tenaz la cuestión que podría ser mujer u hombre, ese amante que ellos tenían, que era muy oficial y que era muy aceptado. Y luego tenían una prostituta favorita, que era con quienes pues se pagaban para que sostuvieran el hermosísimo templo de Diana. Entonces, la inmoralidad entre ellos era muy común, muy común. Por ejemplo, pastor Gamaliel, ¿qué tal si yo llego a la iglesia siguiendo el pensamiento, no de todos los caleños, pero sí hay uno, y cuando alguien me llegó a ofrecer boletas para un motel? Aquí un motel es un lugar donde van las parejas, y se sabe que tiene que ser ilegal porque pues un hombre no lleva allá a su esposa, o no, es algo ilegal. Entonces yo llego allá a la iglesia y la cultura, digamos, la cultura caleña es muy liberal en todo eso. Y entonces digo, pastor, es que tengo aquí unas boletas para repartir y es para que los hermanos pues utilicen el motel. Digo, yo creo que inmediatamente usted dice, invoca al Señor Todopoderoso, pero ¿qué le pasó a este hombre? Entonces estos de Corinto, su inmoralidad era tan tremenda
que entre ellos, allí a nivel de la parte como vivían, no era grave. Y el apóstol tiene que corregirlo. Señor, esto de que ustedes sientan vergüenza, ustedes están orgullosos de su pensamiento y de sus ideas, pero eso no sirve. Y con respecto a la influencia, ese grupito pequeño defendiendo lo que no tiene defensa, el apóstol Pablo dice, mire, Satanás, eso es como una levadura que va a leudar a los otros, y Satanás puede tomar ventaja sobre la iglesia, sobre nosotros, si no estamos cuidadosos. Cambio. Amén. Antes de pasar a abrir el micrófono, le doy el lugar al pastor Hugo porque hice una alusión. Pastor, ya lo aclaró el pastor aquí, pero a ver su comentario. Hermanos, aquí somos amigos, entre pastores, no vayan a creer que tenemos algo, pero sí las aclaraciones son muy importantes. Pastor Hugo, su comentario y luego abrimos micrófono. Adelante. No, Pastor Gamaliel, está bien así. Lo que pasa es que en esa época ellos usaban más la levadura que las manzanas, pienso yo. Nosotros por acá conocemos más de manzanas que de levadura. La levadura la conocen los panaderos. Hay mucha gente que compra el pan y ni siquiera sabe que lleva levadura, pero manzana sí sabe uno que la manzana podrida daña toda la caja. Y esa más o menos fue la idea. Creo que en México también usan más la manzana que la levadura, pastora. Cambio, siga abra su micrófono. Adelante. Sí, pastor, sí, es la analogía, una manzana podrida echa a perder a las demás, es bien conocida también aquí, pero muchos hermanos se han ofendido en las iglesias porque lo trataron como una manzana podrida. Tenemos esa problemática aquí, me trataron como un tumor canceroso. Fíjense las analogías ofensivas que se usan, ¿no? Es un tumor, es una víbora, es una rata o es una manzana podrida. Aunque ya está aclarado. Muchas gracias, pastor. A ver, vamos a ver. Bueno, antes de abrir micrófono, la hinchazón tendría que ver también, pastor, en mi comentario, con que somos una iglesia santa, una iglesia única. Aquí todo es bien, todos vamos para adelante, hablamos lenguas, echamos fuera demonios, hacemos milagros, tenemos la doctrina perfecta y nadie ha pecado. Es decir, la iglesia es la paloma santa y no hay problemas. Sí hay problemas, señores. Y ahí tenemos un gran tema de las grandes organizaciones inmaculadas que se dicen ser y que ocultan adulterios, fornicaciones y tantas cosas, y las van ocultando y cambian a los ministros en lugar de ayudarlos para que sean restaurados. Y la iglesia se va contaminando. A ver, ¿quién en sala saluda? ¿Quién en sala comenta? Adelante. Bueno, saludos, bendiciones desde la ciudad de Guadalajara, Rosy. Y bueno, siempre tratan temas muy buenos y en esta mañana pues me quedo haciendo anotes y es verdad, no hay iglesia perfecta y perdónenme por comentar esto, pero si va uno a un lugar o a otro, en todas partes dicen, aquí tenemos la sana doctrina, en todos los lugares, pero pues es verdad lo que comentan. Por aquí me quedo a la escucha. Cambio. Muy buenos días, también Danitza Rodríguez, saludando desde Panamá con una mañana lluviosa y atenta también aquí escuchando este tema y felicitándoles por ese tiempo, por ese espacio que nos brindan para bendecirnos. Cambio. Buenos días, habla Jacqueline desde California. Me encanta cómo la palabra de Dios siempre en ciertas situaciones nos explica y nos da sabiduría de cómo actuar en esas ocasiones, en esas situaciones difíciles, pero es muy, muy específica. Si haces esto, va a pasar esto o así. Nos da la instrucción, eso me encanta. Bueno, aquí me queda la escucha. Felicitaciones y bendiciones. Cambio. Buenos días, mi nombre es Lina Gutiérrez desde la ciudad de Cali, Colombia. Bueno, aquí reportando sintonía y muy, muy atenta al tema. Cambio. Padre Cristo, hermanos, pues el hermano Gabriel Jerez desde Portland. Estoy muy de acuerdo con sus comentarios, con todo lo que están haciendo. Nada más como
para comentar algo también un poco más diferente. Siempre están las dos partes, ¿no? Cuando hay alguien que es su familia, siempre va a decir que hay que tener misericordia, que hay que ayudar. Entonces, ¿dónde está el amor? Pero cuando es alguien más, pues ahí sí quieren echar todas las de la ley, ¿verdad? Por eso tiene que haber un líder sano, vamos a decir neutral, para que los juicios sean verdaderos y se hagan justos. Me estoy gozando aquí con el programa, hermanos. Están bien los comentarios de los tres pastores, muy atinados. Así que aquí estamos. Cambio. Buenos días, Gilberto Martínez de Hermosillo, Sonora. Un saludo para todos, Dios les bendiga, y aquí estamos a la escucha, aunque no comentemos todos los días, pero aquí estamos al pendiente para que ustedes nos instruyan, ¿no? Guiados por el Espíritu de Dios. Ese es mi comentario, cambio. Bueno, gracias, hermano, redimiendo el tiempo. Todos sus comentarios son valiosos. Dios bendiga, Gilberto, a tu familia, a ti, a tu casa, por recibir la instrucción. Son muy valiosos los pastores, los comentarios de los pastores, no solamente de un pastor, sino de varios. Y que aclaremos puntos, hermano. Esto así crecemos todos. Aquí está también el pastor Millán, escuchando. No sé si quiera comentar algo. Bueno... Pero siempre la instrucción del Señor era restaurar, hermano. A ver, el pastor Osvaldo mencionó un texto muy interesante, Gálatas, donde dice, se me fue la cita, pastor, pero dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Este espíritu de mansedumbre, a ver, yo cuando era pastor joven, que me tocó, antes no llevaba yo la visión de restaurar, sino ¿qué hago con este problema? O sea, el problema me rebasaba porque me faltaba experiencia de la vida, cómo entender al que había pecado, cómo entender al penitente, ¿no? Cómo entender un problema de adulterio si yo nunca lo he vivido, aunque conozco la tentación de la carne, obviamente porque no soy marciano, pero no sabía yo cómo, o sea, decía yo, tengo que conservar la iglesia, y entonces me ponía agresivo. A ver, ¿usted por qué hizo esto? No lo quería matar, pero me pesaba más el quedar mal con mis líderes, el no cuidar la iglesia, que ayudar a la persona. Esto es inmadurez. Entonces era un poco agresivo, pastor Osvaldo, era un poco nervioso. Cuando fueron pasando los años y me di cuenta que yo también era humano y también me llamaban la atención la mujer de mi prójimo, como dice la Biblia, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y dije, tengo que renunciar a esto. Y aunque nunca he caído en tales cosas de hecho, pero sí con la mente, y el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo empecé a entender que los seres humanos tenemos problemas, y que si alguno no hemos caído es por la misericordia del Señor. Y empecé, hermano, Dios me humilló con ciertas cosas que me salieron mal, y ya empecé a bajarle los humos, decimos en México, y dije, vaya, el penitente necesita ayuda. El que ha pecado se siente mal. Entonces, este espíritu de mansedumbre, lamento decirlo, tardé muchos años en adquirirlo. Ahora, no está hablando de la mansedumbre personal, sino restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. Digo yo, y esta analogía es un poquito burda, la voy a usar, espero que nadie se ofenda. Una vez me atropellaron un perrito a mí aquí en la calle, y quedó el perrito pues gritando, ¿no? El hombre se dio a la fuga. Y una persona me dijo, quítalo porque lo van a matar, que lo quitara del medio de la calle. Y cuando yo traté de agarrar al perrito me mordió. Obviamente el duque no quería morderme, ya le puse duque. Pero como le dolía,
pues él pensaba que yo le quería hacer daño. O quizá cuando lo levanté lo lastimé. Cuando una persona ha pecado y ha sido descubierta, su ego, su dolor, lo hace que esté a la defensiva, hermanos. Y nosotros tenemos que llegar con mucho cuidado. Claro, también habrá soberbios de 7 suelas que es un caso diferente, ¿no? A ver, pastor, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Pastor Osvaldo y Pastor Hugo. Adelante. Bueno, aquí adelantándomele al Pastor Hugo para hacer una nota de por qué actuamos así. En primer lugar, Pastor, ya usted lo dijo, por inexperiencia. Una vez se me salió uno de la iglesia. Yo comenzaba apenas con 18 años, tenía por ahí como un año de vida cristiana, porque me inicié pronto a hacer grupitos y todo eso. Y entonces en un fin de año, uno de los que estaban yendo a la iglesia, pero hacía poco, se fue y se emborrachó. Y la esposa me contó que se había emborrachado. Me voy y le digo al hombre, usted a mí nunca más me vuelva a saludar. Le prohíbo que vaya allá por la iglesia, que le decimos por el templo. Usted ya no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque yo no había recibido instrucción de Hebreos capítulo 10, versículo 29, que no queda nada por el pecado. Entonces, primero, la inexperiencia, por eso la Biblia habla del neófito. Por eso uno debe estar al lado de un pastor estilo Moisés con Josué, estilo Elías con Eliseo. Los que me están escuchando allí, no cojan una Biblia y vayan y abren un garaje y ponen una silla y abren una iglesia, porque eso demanda responsabilidad. Y un pastor, en segundo lugar, uno ve patrones, enseñanzas y patrones equivocadas de estos pastores que llegan a olvidarse de Primera de Pedro capítulo 5, donde ustedes son administradores, ustedes no son dueños, cuidamos, y de por sí que esa es que mi iglesia, igual iglesia, la iglesia es del Señor Jesucristo. Entonces, ignorancia, inexperiencia y mala aplicación de la palabra de Dios lleva a que generalmente, pastor, cuando uno escucha predicaciones, ya no tanto, que ahorita está muy de moda, o estaba de moda la prosperidad, porque este problema le ha quitado esa idea a muchos de los grandes predicadores de la prosperidad. Pero antes era nomás como que Dios, cuando uno escuchaba predicaciones y grandes hombres, escuchaba siempre como que Dios está más interesado de condenar, de mandar gente al infierno, los manda por la forma en que se eviten, los manda por la forma que hablan, los manda por alguna falla que cometan, los manda por de todo. Ahí nomás, pastor, así a nivel, ahí le cae un poquito de curiosidad, me tocó citarle una buena serie de textos bíblicos a un caballero que no sé qué buscaba, qué quería, pero me mandaba enlaces de algunos videos de sus enemigos, de lo que decían, pero es que esto y aquello, mire lo que la Biblia dice. Y ya, gracias a Dios, lleva 2 días que no vuelve a comunicarse. Entonces, estamos creyendo que nos ha puesto Dios para juzgar, condenar, y a veces nos apoderamos de las llaves del reino. Yo siempre decía, pero es que evangelio significa buenas noticias, y para un pobre borracho una buena noticia que le vaya al infierno, no. Para un adúltero, que muchas veces en consejería pastor, me ha tocado ver hombres llorar, pero llorando de verdad, que en una desesperación tremenda. Me metí porque me desafiaron, porque la mujer me dijo que si era hombre tenía que demostrárselo, porque hice una apuesta, por tantas cosas que cayeron. Y eso que no conocemos es lo que Dios conoce. Entonces, por eso Gálatas capítulo 6, versículo número 1, es una buena, un buen texto para enseñarnos cuando vamos a restaurar a otro. Ahora dice, si usted es espiritual, si es carnal, no se meta a nada. Lo mejor que puede hacer es callado y espere que Dios obre. Cambio. Sí, señor, así es. Creo que esa mansedumbre es la ley de Cristo, ¿no?
sobrellevar los unos las cargas de los otros. Mire qué importante lo que estaba usted exponiendo, Pastor Osvaldo. En realidad hay patrones, hay íconos, hay ejemplos que nosotros tomamos a veces sin darnos cuenta, sin discernir si lo que hacen o dicen está correcto. Y entonces tomamos hábitos, tomamos esas conductas, ¿no? Y mire la importancia también, pastor, que es, a mí me parece, yo lo utilizo mucho, que es la amistad con el líder. Es no solamente ser compañero y ser jefe allí, que lo da las órdenes y todo, y no ser compañero. Yo siempre me llevo este lema: un pastor debe oler a oveja. Y entonces yo recuerdo mucho cuando yo empecé la predicación, Pastor Osvaldo me puso un ministrado en los ayunos, ¿verdad? Hacemos ayuno todos los días, de 10 a 12 del día, yo ministraba la palabra. Y entonces una vez un amigo, pastor, compañero, y creo, no sé si fue también maestro del Pastor Osvaldo Arias en el Instituto Bíblico, se sentó, llegó ahí al templo, y entonces cuando fui yo a predicar se sentó. Me dijo: a ver, hermano, vamos a ver qué me va a hablar Dios hoy. Entonces yo me turbé, porque uno pues empezando, y él era un veterano ya, muy de muchos años. Y entonces yo empecé a predicar, empecé a enseñar, y cuando terminé me dijo: estuvo muy buena en la enseñanza, hermano, lo felicito, usted traza bien la palabra, usted entiende los principios de Dios, solamente te voy a dar un consejo: juicios y misericordia serán con todo aquel que no tiene misericordia. Y eso, como decimos aquí popularmente, eso me bajó de la moto. Entonces de ahí en adelante yo empecé a ver textos con inmadurez y todo, ¿no? Pero me quedó eso sembrado en el corazón, me quedó eso sembrado. Y creo que eso es lo que hace falta, que la reprensión, ¿no? Estamos hablando de eso. Y la disciplina no solamente castigo, porque el Señor es el que ama disciplina, pero es que no se entiende lo que es disciplina. Disciplina es enseñar a hacer. Disciplina es cuando una persona lo llevan al ejército y está acostumbrado a levantarse a mediodía, y ya le tocan la diana a las 3 de la mañana y levántese al baño. Esa es disciplina. Ya ese hombre no vuelve a estar durmiendo hasta mediodía. Esa es la disciplina, encaminar a la persona. Y eso me pasó a mí. Entonces yo creo que es un principio, y cada que yo iba a hacer cualquier cosa, y cada que la voy a hacer, siempre está ese verso ahí. Me lo dejó ahí como un semáforo en amarillo, en prevención, que inmediatamente empieza a parpadear cuando yo tengo que tomar una decisión. Misericordia, juicios y misericordia será con todo aquel que no tiene misericordia. Creo que la mansedumbre es la ley de Cristo, de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cambio. Amén. A ver, pastores, vamos aclarando el considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Pastor Osvaldo, me gustaría que lo leyera en diferentes versiones de la Biblia, para que quede claro, porque nuestra arcaica Reina Valera, mire: si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, necesito un hombre maduro, un hombre espiritual, para restaurar, no el carnal, como dice el pastor Osvaldo, el carnal no, porque le va a hacer más daño, va a ser más grande el problema. Necesita un hombre espiritual o una mujer espiritual, o vosotros, un grupo de gente espiritual, que van a restaurar al que ha pecado o al tal con el espíritu de mansedumbre. Pero eso ya quedó claro, ¿no? Si yo me machuco un dedo, pues la reacción no es córtalo del cuerpo. No, ¿cómo que córtalo? Pues es mi dedito. Ponle hielo, y si se pone negro, inyéctalo, a ver si lo salvas, hombre. A nuestro dedo sí lo queremos salvar, pero a nuestro hermano lo queremos condenar. No, hay que ayudarlo para que salga de su problema. Pero si no hay madurez ni mansedumbre, mejor no te metas, déjale ese trabajo al espiritual. Pero aún el espiritual, pastores, considérate a ti mismo, porque tú no seas también tentado. ¿Qué clase de tentación es esa? Pastor Osvaldo, le doy el cambio y después que comente el pastor Hugo respecto de las versiones. Adelante. Dos cosas antes de leer el texto. El hermano Gabriel, saludo cordial para el pastor Gabriel ahora allí.
hacía referencia a que los familiares o la misma persona, misericordia, por favor, trátenlo bien. ¿Cuándo tiene que ver, así como usted dice, con el dedito de la mano? Ahí sí. Pero sea otro le caen. Yo viví esa experiencia donde había una señora y tenía la mayor parte de la congregación era familia, hijos, nietos, bueno, todo. Y a eso eran intocables. Pero vaya que cualquiera de los otros hiciera cualquier cosa, lo llamaba uno y le decía qué tenía que hacer. Vea, pastor, que a veces sí sirve. Dios usa eso de ser uno reactivo, así como yo me puse de pie porque me han invitado a almorzar. Si usted está acostumbrada a mandar a los pastores dándole un almuerzo, le agradezco, mi hermana. Ya está con Dios la hermanita. Y entonces eso se hace. Y el punto número 2, no sé de dónde salió que ser espirituales es ser intransigente, ser juzgador, ser legalista, ser todo eso. No todo el mundo, pero mucha gente opta que el espiritual es el que no pasa una sola. Entonces el pastor Gamaliel, ahí por más confianza, bueno, pues pastor, ustedes dos están tratando un problema de un adulterio que se dio. Y entonces tratan de mantener a los 3, porque ahí puede ser que está el esposo, o los 4, que puede ser ya de casados, las 2 parejas. En la iglesia decían, no, esto lo que se ha vuelto es una alcahuetería. Yo creo que a este pastor le falta vida espiritual, porque quieren es que los masacre, que los acabe, que los arruine. Entonces, también está en la cuestión, ¿qué es ser espiritual? Cuando a mí me preguntan qué es ser espiritual, es actuar como el Señor Jesucristo. Eso es ser espiritual. Bueno, le leo. Dios habla hoy, dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben de ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Bueno, ese Dios habla hoy. Le leo la maravillosa NBB, que dice, hermanos, si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con una actitud humilde, pero cada uno debe cuidarse porque también puede ser puesto a prueba. Le voy a leer 2 más. Le voy a leer la traducción viviente. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y le leo no la última, que hay muchas más, pero otras, que es palabra de Dios para todos. Estoy utilizando las más actualizadas. Hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Cambio. Ajá. Bueno, ustedes son las más modernas, yo puedo saber las más antiguas. Biblia latinoamericana, Biblia latinoamericana. Hermanos, si alguno cae en falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Esa es una buena versión. Me parece que hay que ser bonachón, no alcahueteón, sino bonachón. Pensar en que nosotros también tenemos, y ya hemos pasado esos problemas que nos presentan. Yo lo tomo muy en serio. El Señor nos consoló en todas nuestras esos problemas y nos perdonó de eso para que nosotros podamos perdonar. Porque se dice, si no perdonás a vuestros hermanos vuestra falta, pues tampoco el Señor nos perdonará. Entonces Él no nos va a pedir que perdonemos algo que nosotros no hemos sido perdonados. Y creo que todos, de una u otra manera, en esta naturaleza pecaminosa, hemos conocido el pecado por todos los ángulos, todos los frentes y por todos lados, hermano. Y de una u otra manera nos ha salpicado. Pero el tiempo se fue y yo quiero darle lugar para la despedida
Desde Florida se despide el pastor Hugo López. Cambio. Muchas gracias, Pastor Hugo, por su participación, sus conceptos muy interesantes. Pastor Osvaldo, despídase y nos vemos el lunes. Mañana es viernes. Hoy es viernes, nos vemos el lunes, no sé a quién le toque. Pastor, me gustaría que siguieran con Mateo 18, porque después que dijo el Señor, tenle por étnico y publicano, nos pasamos a la 1 Corintios, porque aún el que fue entregado a Satanás puede volver, y ya vimos el ejemplo, pero Pedro, después de la enseñanza, se le acerca y hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano. Se le hizo duro a Pedro la doctrina de Cristo. Pero bueno, no sé a quién le toque, Pastor Osvaldo, despídase y nos vemos. Bueno, me corresponde a mí en la próxima semana, y siguiendo el ejemplo bíblico de cuando José le dio la solución a Faraón. Entonces el faraón dijo, bueno, ¿y dónde vamos a encontrar otro hombre con esta sabiduría, con este conocimiento, con esta experiencia? Usted ya tiene en mente encauzado esto de la disciplina y del perdón y de la restauración. Pues Pastor Gamaliel, para adelante la próxima semana para que continúe. Si yo tomo allí, tengo cualquier cantidad y voy a seguir con el tema ¿por qué la gente se niega a recibir al Señor Jesucristo? Porque es deber nuestro decirles, darles razones y que no encuentren disculpas. Pero me parece muy interesante este tema, así que Pastor Gamaliel, próxima semana continuará usted allí dirigiendo. Cambio. Hombre, Pastor, me aventó una flor ahí. ¿Dónde encontraremos otro hombre como José? Aunque a mí yo sí me gustaría terminar el tema porque estoy picado con la Biblia, los escucho y fíjese que la versión del Pastor Hugo da a entender, sí corrígelo, pero ten en cuenta que tú también pudieras caer. O sea, considerándote a ti mismo es como decir, ¿qué tal si tú estuvieras en el problema de él? Así que háblale con bondad. Me abrió un poquito más la versión latinoamericana. Gracias, hermanos. Bendiciones. El lunes seguimos con el tema. Amén. Y nos despedimos aquí en la misión en vivo. Templo Filadelfia Vizcaíno. Bienvenido. Noé Montaño. Dios te bendiga, Noé. Qué bueno que están aquí recibiendo la instrucción. Santo Dios. Esto, ¿cómo le hacemos? Ok. Pablo Cerrato, Josefina Irazoqui, Aurelio Cruz, Dios te bendiga, Aurelio, Wendy Castro, Isela Nieves y a los demás, Jesús Escalante, Lorena, ya los habíamos saludado. Los dejamos entonces con la marcha de los santos.